Ahora quiero charlar con un amigo, con un periodista, con un escritor, como lo es Claudio García, que va a estar presentando mañana en la legislatura, en la biblioteca de la legislatura, un nuevo libro. Y lo tengo en línea para conversar sobre eso. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien. Te mando un abrazo, de verdad una alegría hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente tenerte ahí para que me cuentes un poquitito de qué trata Negros y Luminosos. ¿Qué es? Bueno, tiene 3 poemarios, es un libro de poesía. Durante la pandemia yo saqué 2 libros, uno Negros y Luminosos, y después de un libro de cuentos infantiles que también tiene dibujos de Simón Salamida. Pero bueno, por las restricciones de la tapa prácticamente yo no los pude presentar, sacando que en este caso Negros y Luminosos, que lo publiqué con una editorial de Buenos Aires, que es bastante conocida en el género poesía, que es el Suri Porfiado. Ellos obviamente sí hicimos presentación virtual, se encargaron de difundirla, de comercializarla, pero después prácticamente no había hecho ninguna presentación, solo hago una muy cortita cuando había que hacerlo al aire libre en el Cóndor, y nada más. Y en la última feria del libro trabajé más con las escuelas el libro de cuento infantil, así que Negro y Luminoso no lo presenté. Sí. Y ahora, como la biblioteca de la legislatura, les llevé estos libros y ellos quieren retomar un poco las presentaciones, las actividades de extensión, los talleres, bueno, me propusieron presentarlo formalmente y es lo que vamos a hacer mañana a las 7 de la tarde. Ajá. ¿Y cómo será la presentación? ¿Qué está planeado? Y este libro tiene el prólogo de Liliana Campazo. Liliana en principio me iba a acompañar ella un poco para hacer la apertura, pero por un tema familiar tuvo que viajar, está en otra provincia, sí. Así que voy a contar con la ayuda de otra amiga que es Dafne Pidemón, que es también poeta, es editora de una editorial también bastante conocida de Buenos Aires, que es La Mariposa y la Iguana, y que ahora está viviendo en Carmen de Patagones, aunque bueno, divide su tiempo, va a Buenos Aires, vuelve, así que ella me va a acompañar y va a hacer una presentación, va a volcar, digamos, la opinión que tiene de mi libro, y después también me va a acompañar Facundo Rodríguez, que es un músico de acá, joven, porque bueno, algunos poemas, yo también son canciones, o sea, yo en su momento surgieron como canciones, les puse música, y entonces alguno de esos poemas me va a acompañar Facundo para presentarlos como son, que son canciones también. Claro, bien, bueno, esto es a las 7 de la tarde, ¿no? Mañana. Mañana a las 7 de la tarde, sí, en la biblioteca. Bien, bueno, ¿cómo es pasar? Yo no entiendo nada del tema, te pido que me lo expliques y a la gente de la forma más sencilla posible. De la poesía a la narración, ¿es así tan sencillo? ¿Todo el mundo lo hace, que escribe? No es tan sencillo. Generalmente, por ejemplo, si vos ves a los escritores acá regionales, prima la poesía. Sí. Que no quiere decir que sea un género más fácil que la narrativa, porque hay narradores que les cuesta muchísimo escribir poesía o no lo han hecho nunca. Y hay poetas que les cuesta mucho pasar a la narrativa. A mí me costó mucho entrar a la narrativa. O sea, estuve de adolescente, estuve muchos años que solo editaba poesía y la narrativa me costaba, no me sentía conforme con lo que escribía, sí. Hasta que en un momento, en los 90, escribo cuentos, en ese momento los mando, me parecieron que estaban un poco más logrados de los que estaban en la búsqueda, digamos, que yo tenía en narrativa, y los mandó a un concurso de Madrid cuando todavía era el encuentro más importante que en ese momento había en la Patagonia, y ahí me lo premian. Entonces ahí me di cuenta que estaba bien rumbeado. Y después, bueno, me dediqué más a publicar narrativa, o sea, publiqué 2 libros de cuentos, después el FER me premió una novela corta, y por eso Negros y Luminosos, o sea, nunca dejé de escribir poesía, pero no había vuelto a publicar sacando en alguna antología. Por eso Negros y Luminosos es como una vuelta a la poesía, a la edición de poesía. De hecho, tiene 3 poemarios, o sea, dentro de un poemario que se llama Cactus, el otro Podador de Flores, y Negro y Luminoso, que es el que le da nombre al libro, que tienen sus diferencias de estilo. Y por eso, Negros y Luminosos fue la búsqueda, a la vuelta a la poesía, después la narrativa. Y a mí la diferencia, en los dos, uno entra en un mundo de total subjetividad, o sea, yo no
obviamente que en la literatura no hago pedagogía ni nada, sino que justamente escribo lo que a mí se me ocurre, a veces fruto de la imaginación, a veces con ideas previas, a veces trato de contar historias que en el fondo dicen otra cosa, que son metáforas de algunas cuestiones que uno piensa o existenciales o de la realidad, lo que sea. Uh-huh. Así que en eso no tengo restricciones. Y lo que tiene la narrativa es que a partir de una idea o de una historia te la permite desplegar con mayor amplitud. Claro. Y necesita mucho trabajo, digamos, de corrección, de darle forma hasta encontrar, ¿viste? Uh-huh. En cambio, la poesía surge más naturalmente. Uh-huh. A veces, qué sé yo, surge casi no sabes por qué surge la poesía, qué sé yo, parece una cosa media milagrosa porque, sí, qué sé yo, por ahí se te ocurre y empezás a escribir unos versos y te sale un poema redondo. Uh-huh. Por eso, es una expresión más natural. Creo que yo siempre digo la poesía un poco la impresión de las cosas, es lo que te sugiere algo que te pasa, algo que sentís, algo que ves en el momento, y lo volcás en algunos versos. Uh-huh. Hiciste también un cuento infantil, me decías, que se llama La lección de los peces. ¿Es poesía o es narración el cuento ese? Claro, después de Negro y Luminoso saqué La lección de los peces, que Ajá. son cuentos infantiles. Ah, bien. Son 11 cuentos. ¿Y cómo te llevaste con eso, con el vocabulario o el mismo vocabulario que utilizás para el resto de los libros? ¿O tuviste que cambiar un poquito ahí? No, es otro lenguaje. Claro. Digamos que los cuentos están enfocados a si bien, bueno, lo puede leer también una persona adulta y interesarle y atraparse con la historia, más allá que tenga un sesgo infantil, uh-huh. Pero en general está para chicos de 6 a 10 años. Uh-huh. No, yo los tenía ahí, a veces, ahora mis hijos son grandes, como los tuyos, ¿viste? Uh-huh. Somos más o menos cercanos una generación, y cuando de chico yo por ahí, en vez de leerles una historia, ¿viste? Esas cosas que se hacía por ahí antes de dormir, y en su momento empecé, digo, y si yo soy escritor, ¿por qué no le voy a contar una historia que se me ocurra a mí? Claro. Yo tenía borradores de uh-huh. cosas que le había contado a los chicos, a veces que se me habían ocurrido. Y en un momento lo sentí como deuda, digo, bueno, voy a buscar todo eso, uh-huh. Y voy a trabajar un poco mejor esas historias, y ahí surgieron esos 11 cuentos. Uh-huh. Y después lo convoqué a Simón Salamida, porque viste que generalmente los libros de literatura infantil, que hay mucho, uh-huh. Suele ser a veces un solo cuento, una sola historia con mucho dibujo. Yo quise reunir ya en un libro y saldar esa deuda, digamos, 11 cuentos, uh-huh. Y a cada cuento tiene un dibujo que lo hizo un plástico de acá, que es Simón Salamida, muy joven. Uh-huh. Yo a Simón Salamida lo conocí porque cuando el FER, en la época de Welsinger, del querido Welsinger, que también nos dejó, me seleccionan Mensajero, que era una novela corta mía, autobiográfica casi. Él, como editor, elige la tapa del libro, lo convoca a Simón Salamida, y a mí me encantó el dibujo, y tenía una onda así de historieta, ¿viste? Sí. Que tenía que ver también un poco con la historia. Ajá. Y bueno, por eso le dije a él, le mandé los cuentos infantiles, y él también se copó en dibujarlos, porque me parecía que necesitaban dibujos de ese tipo, del estilo que tenía él. Y bueno, la verdad que muy bien. En la anterior Feria del Libro, la editorial con Cintia y con Ángela, previamente lo trabajó con algunos cursos con las maestras, y después yo iba y charlaba con los pibes. Uh-huh. Estoy viendo fotos de eso ahora, mira vos. Estoy viendo fotos de eso, justo en noviembre de 2021, la presentación del libro con los chicos. Claro. Y ahora, por ejemplo, voy a ir a Roca. Uh-huh. En los fines de octubre está la Feria del Libro en Roca. Sí. Por eso ahora estoy aprovechando que ya se distendió todo bastante, uh-huh. Después de la pandemia, y estoy presentando tanto Negro y Luminoso como La lección de los peces. Y en Roca también ya se los mandé. Allá hay una amiga que quedó a cargo de la editorial de Roca, uh-huh. Que es Fabiola Soria. Una gran escritora, y aparte de un género muy difícil como es ciencia ficción. Ella te hace ciencia ficción patagónica y no te imaginás de qué nivel. Mira. Y por suerte había quedado medio acéfala la dirección, quedó a cargo, está organizando una feria, uh-huh. Y bueno, yo le mandé con tiempo los libros de La lección de los peces, que también están como books, como
como versión digital, y yo lo ofrezco gratuito a las escuelas, ¿viste? Y Ajá. a las maestras que quieran. Bien. Que quieren ese libro. Te iba a preguntar eso, ¿cómo comprarlos, si es materialmente, presencialmente, o también ahora ya te metiste en el tema de que por internet se puede vender? Sí, bueno, la elección de los peces, justamente como iba a un público infantil, eso, hice la edición en papel y la edición en ebooks. Uh-huh. Que más allá que en ebooks, viste, hay dos grandes empresas que son las que comercializan. A mí lo que me interesaba no me interesa, porque bueno, viste que sabés que en general los escritores no viven de la escritura, o muy Uh-huh. poco lo pueden hacer. Yo, Sí. yo vivo el periodismo, pues ya Uh-huh. sabés. Sí. Entonces en realidad no me importa, viste, ganar plata con los libros. En la medida que yo más o menos en su momento, en algunos casos que me lo han premiado, entonces bueno, me hice de la plata como para editarlos, en otros a través de la venta de esos libros voy guardando y vuelvo a editar cuando puedo. Pero después no me interesa en sí ganar plata con los libros. Sí, Me sí. interesa que se lean, Uh-huh. que lo difunda de la mejor manera posible, que llegue a la gente, a los que les gusta leer. Uh-huh. Y bueno, por eso la elección de los peces me interesaba que en formato digital llegara a los pibes y que las maestras pudieran en formato digital tener un acceso. Aparte de los pibes que hay, a pesar de lo que se dice, los pibes de la primaria leen bastante, no Uh-huh. es que no leen nada, es Ajá. al revés, me parece que lo que menos leen son los adultos, libros, literatura. Ajá. Los pibes leen en otro formato, Sí. y escriben cosas en otro formato, se utilizan el celu, Sí, sí, pero vos te asombrás cuando vas a las escuelas, que generalmente te hace el concepto errado de que están en cualquier pavada y Uh-huh. que no les interesa nada, y sin embargo te asombrás. Uh-huh. Yo me he ayudado, por ejemplo, a una narradora y tallerista que es Nora Rodríguez, que ha trabajado con chicos ahí de la escuela, de un par de escuelas, y ella trabajó el tema de la lectura y de la escritura también, porque si bien eran pibes de quinto, sexto grado, por ahí se encontraba que casi no sabían leer y escribir, pero escribían y leían en el celu. ¿Qué sé Claro, yo? sí, sí. Entonces, a partir de eso, por eso esa persona pueden encontrarle la vuelta para que ellos mismos aprecien la lectura y empiecen a expresar sus propias realidades o sus propias inquietudes o su imaginación a través de escribir. Y vos sabés cómo terminaron escribiendo. Claro. Hicimos una edición incluso artesanal Uh-huh. de la escuela del IPPB, que está también en la biblioteca de la legislatura y se puede conseguir, y te asombrás de los cuentos que escriben pibes, que te estoy diciendo que son de primaria. Sí, sí. Sí. Entonces por eso a mí me interesaba y me interesa mucho siempre, no tanto hacer esas presentaciones formales de los libros, sino en el caso de la narrativa y la poesía más para grandes, ir a las escuelas secundarias, y en el caso de la literatura infantil ir a las escuelas de la primaria. Uh-huh. Y te asombras la respuesta que encontrás. Bien. Si vas, viste, no con una cosa de arriba hacia abajo, qué sé yo, viene el escritor a aplicar, Sí, no, sí. sino a escuchar y a charlar y ver que ellos mismos qué cosas hacen, qué cosas les interesa, y bueno, y te vas a dar cuenta que leen y escriben bastante. Uh-huh. Bien. Claudio, entonces la presentación de Negros y Luminosos mañana a 7 de la tarde en la biblioteca de la Sí, legislatura claro. para el que quiera ir, ¿eh? Sí, sí. Bueno, un abrazo grande, hasta la próxima. No, un abrazo a vos, Gustavo. Te Hasta la agradezco próxima. Bueno, Claudio García, escritor y periodista, presentando su libro, que comentábamos recién, de poesía, pero también hablando un poco de sus trabajos anteriores.